Qué gran privilegio tenemos en esta mañana de poder congregarnos, de poder estar aquí presentes, el cuerpo de Cristo, listo para poder disfrutar del santo consejo del Señor. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Estamos llevando una predicación secuencial, expositiva y exegética. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos siguiendo capítulo a capítulo el Evangelio de Juan desde el capítulo 1. Hoy estamos en el capítulo 14, en el aposento alto. Expositiva porque vamos a ir versículo a versículo extrayendo cada una de las riquezas de la palabra del Señor, y por eso también es exegética, porque no vamos a añadirle nada al texto, sino que vamos a dejar que el texto hable y que el texto nos explique y que el texto nos enseñe, porque es el santo consejo del Señor. El hombre solamente tiene que guiar las escrituras. Ese es nuestro trabajo desde aquí arriba. Entendiendo que este es un desafío grande, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar porque este es un tiempo solemne, es un tiempo fundamental para nosotros, porque de acá tenemos que salir, hermanos, con un mensaje que trastorne nuestros corazones, que trastorne nuestro entendimiento, que nos lleve a un arrepentimiento, a un deseo de santificación. Oremos al Señor para que bendiga este tiempo de exposición. Padre, tenemos por delante una difícil tarea, una gran responsabilidad, Señor. Predicar tus santos consejos, pero también oír tus santos consejos. Guíanos, Señor, para que realmente seas tú el que hable, que no sea palabra de hombres, que no sea, Señor, palabras carnales con deseo de vanagloria, con deseo vanidoso, Señor, sino que sea tu santo consejo perfecto, Señor, expuesto aún por hombres débiles. Ayúdanos, Señor, que este mensaje realmente hoy toque nuestros corazones, cambie nuestro conocimiento acerca de ti, nos lleve a un arrepentimiento, a una humillación y por sobre todo a una exaltación de ese Dios majestuoso, glorioso y perfecto, Padre. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. El texto que hoy vamos a extraer de las Sagradas Escrituras, como le dije, está en el Evangelio de Juan, donde vamos a encontrar uno de los discursos más íntimos y más profundos del ministerio de Cristo. Jesús acaba de anunciar algo que los discípulos no esperaban escuchar. Él se va. Él se va. Durante más de 3 años, hermanos, estos discípulos caminaron con Él, aprendieron de Él, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, descansaron bajo su autoridad. Cristo era su maestro, era su guía, su protector, su esperanza. Pero ahora de repente, en medio de la cena, ahí en el aposento alto, Él anuncia que ha llegado el momento de partir. Jesús ya lo había dicho anteriormente, que su tiempo en esta tierra era corto, que iba a volver al Padre. Pero nadie se esperaba que esto iba a ser algo tan inmediato. Y ahora, en esta última noche, en esta cena, antes de ir a la cruz, Jesús le dice que su partida está cerca. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Imaginémonos, hermanos, por un momento el impacto de estas palabras. Los discípulos no entendían completamente lo que iba a ocurrir, pero sí entendían una cosa, que su Señor ya no estaría físicamente con ellos. Por eso Jesús, viendo la angustia de sus discípulos, empieza a hablarles con palabras de consuelo. Él se irá. Pero Jesús le dice que es necesario que vaya al Padre, porque al ir, Él establecerá un camino para que todos aquellos que crean en su nombre también puedan ir al Padre. Y lo podrán hacer, ¿por qué? Porque Jesús mismo será el camino, la verdad y la vida. Pero la pregunta que surge en sus discípulos en medio de toda esta incertidumbre es: está bien, vos te vas, pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos mientras? Más allá del dolor por la separación en sí, que ya es dolorosa, está la persecución.
Los líderes judíos buscaban para matar a Jesús y nada aseguraba que los discípulos no iban a pasar por algo similar, que también los busquen para matarlos. Y una cosa, hermanos, es enfrentar a los judíos al lado de aquel que resucita muerto, que sana al leproso, que calma la tempestad con una sola declaración de su boca, que camina sobre las aguas, y otra cosa muy distinta es hacerlo solos. Es muy distinto. Por eso el pasaje de hoy, hermanos, es tan intenso. Acá Jesús abre su corazón y les revela algo extraordinario. Y ese va a ser el eje de esta exposición. Aunque Él se vaya, no los dejará solos, no los abandonará, no los dejará huérfanos. Al contrario, Jesús le promete que Dios mismo iba a venir a habitar en ellos por medio del Espíritu Santo. Y esta promesa, hermanos, no es solo para aquellos 11 discípulos en aquel aposento alto, sino que también es para todos aquellos que a lo largo de la historia creerían en su nombre. Por eso este pasaje, hermanos, que hoy nosotros vamos a estudiar, no habla solamente de esos 11 discípulos, sino que también habla de nosotros. Habla de nosotros. Realmente la unidad de pensamiento va desde el inicio del capítulo 13, inclusive hasta el 17. Por eso es muy difícil para el predicador sacar un fragmento sin romper toda la armonía del mensaje. Pero al mismo tiempo hay tanta información, hermanos, que es imposible condensar todo en un solo sermón. Y la porción de las Escrituras en donde vamos a detener hoy nuestra atención se encuentra en el capítulo 14, entre los versículos 15 y 26. Capítulo 14, versículos 15 al 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 16. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariotes, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Esta es la palabra del Señor. Les decía, hermanos, que desde el capítulo 13 hasta el 17 hay una unidad de pensamiento. Juan transcribe en su totalidad en estos capítulos las palabras de Jesús antes de salir del aposento alto. Todo lo que tienen sus Biblias con las letras en rojo, para las palabras directas de Jesús, van a ver que todo es rojo hasta el capítulo 17, con unos pequeños aportes del escritor como para dar alguna ubicación a los lectores. Es todo palabra del Señor, está dando un discurso muy intenso, es un mensaje extenso, es un mensaje profundo y dedicado en ese momento exclusivamente a sus discípulos más cercanos. Este, hermanos, no es un discurso hecho ante una multitud. No. Ahí en esa habitación, hermanos, solo estaban los 11 discípulos más cercanos. Judas ya había ido a entregar a su maestro. Y esto nos revela lo trascendental de este momento y de estas palabras. Todo en los evangelios es trascendental, pero en este fragmento
se está condensando el corazón de todo el ministerio de Jesús, de todo el evangelio de nuestro Señor. Lo primero que vamos a encontrar en este pasaje es que tenemos un énfasis que se repite una y otra vez. Fíjense que 3 veces repite los mismos conceptos. Hay un énfasis que se repite. Versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Esto se repite en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ven, acá hay una progresión, hermanos, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que ama a Jesús. Pero ¿qué añade? Es amado por el Padre y es amado por el Hijo. Ese amor es recíproco. Vos me amás, yo te amo. Pero no solo eso, el Padre también te ama y se va a manifestar a vos. Eso es lo que dice, esta es la progresión. Y hay una repetición más, dijimos en el versículo 23. Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Con él haremos morada. Ahora Jesús resalta que el que lo ama, guarda sus mandamientos, es amado por Jesús, es amor recíproco, es amado por el Padre, se manifestará a él y añade que harán morada con él. Fíjense cómo se está afirmando una relación íntima, profunda entre los creyentes, el Hijo y el Padre, donde Jesús está en el Padre, en nosotros y nosotros en Él. ¿Se dan cuenta del tamaño y de la majestad de esta promesa? Es el Hijo de Dios que está anunciando que va a haber una unión profunda, perfecta y permanente entre los creyentes y Dios. Una promesa exclusiva porque no todos reciben esta promesa. Esta unión se da por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu el mundo no puede recibir. Versículo 17. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si me aman, guardan mis mandamientos. Promete el Consolador que el mundo no puede recibir, pero estará en los creyentes. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y Él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, este patrón repetitivo y progresivo tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Dar énfasis a esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Los hermanos ahí, los discípulos, en ese aposento alto, estaban atravesando momentos de dudas, de incertidumbre. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, no los voy a dejar solos. En esta lucha, ustedes no van a estar solos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es necesario que me vaya. Para que yo vaya y prepare morada para ustedes y luego me seguirán ustedes porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice en el versículo 20, ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando Jesús dice en ese día conoceréis, está diciendo que después de su resurrección ellos van a recibir el Espíritu Santo y los discípulos van a poder comprender y van a poder experimentar esa unión espiritual entre el Padre y el Hijo, pero también la de Cristo y los creyentes. ¿Se dan cuenta, hermanos, de esta conexión? ¿Se dan cuenta el camino al Padre? Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí.
y yo en vosotros. Cristo es el vínculo. Cristo es el puente, el camino entre el Padre y nosotros, porque Él está en el Padre y nosotros en Él y Él en nosotros. Este Jesús es el ingrediente necesario para esta unión, hermanos. Él vence en aquella cruz, ruega al Padre y el Espíritu Santo hacen morada en nosotros, sellando esta unión. Esto es tan trascendental, hermanos, porque la promesa del Espíritu Santo es esa conexión que une a los discípulos con el Señor. Y hoy nosotros también tenemos esa misma bendición, nosotros también tenemos esa conexión con el Señor a través del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, acá también encontramos nuevamente la doctrina de la Trinidad presentada por Jesús, porque dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Hijo ruega al Padre, y el Padre manda al Espíritu Santo. Está claro que las tres subsistencias están presentes en esta oración, pero al mismo tiempo se presenta como única esencia cuando dice en el versículo siguiente, yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El Hijo en el Padre y nosotros en el Hijo y el Hijo en nosotros por el Espíritu Santo que hace morada en nosotros. Y esto también es sumamente importante, hermanos, porque no es cualquier persona la que está dejando esta promesa. Es una de las tres subsistencias de la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad quien está dejando esta promesa tan sublime. Y esto es un sello de confianza, un sello de fe para nosotros hoy. Porque las promesas de Dios no fallan. Sus promesas son perfectas, son firmes, son seguras. Dios es inmutable. Dios es inmutable, Él no cambia. Y si Él promete, Él cumple. Él cumple. Confíe en el hombre. Confíe en el hombre y va a poder disfrutar de cómo lo defrauda. Confíe en la promesa de una persona. Ni el 1000 préstame, mañana te devuelvo, no puedes confiar. No somos de fiar. Pero si la promesa viene de Dios, ahí te puedo decir que todo se puede derrumbar a mi alrededor, pero sus promesas siguen siempre firmes y seguras. Como cantamos recién en el himno, Dios siempre cumple con sus promesas. Pero hermanos, este texto no nos deja de dar riquezas. Y ahora quiero que pongan su mirada en este condicionante. Si me aman, guardan mis mandamientos y el Espíritu Santo vendrá a ser morada en ustedes. Fíjense que hay un orden de sucesos, pero ese orden parte de un condicionante. Si me aman. O sea, que si no lo amamos, ese orden nunca va a suceder. Si no lo amamos, no guardamos sus mandamientos, pero tampoco Jesús se manifestará en nosotros y por ende el Espíritu Santo no va a estar en nosotros, no hará morada en nosotros. Es más, para que no quede duda, Jesús lo deja muy claro en el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la primera pregunta que le podemos hacer a este texto es, ¿se puede guardar los mandamientos pero sin amar? Esta es la primera incógnita que vamos a resolver hoy, hermanos. ¿Se puede guardar sus mandamientos pero sin amar? La respuesta en corto es no. No se puede. ¿Por qué no se puede? Primero porque el hombre natural es incapaz de guardar los mandamientos del Señor. Porque para el hombre caído son una prisión, son un conjunto de reglas que le impiden hacer a lo que la carne le agrada. Entonces, partiendo de esta premisa, sin amor a Jesús
no puede haber obediencia, no puede haber deseos de cumplir la palabra del Señor. Y aún si lo intentara, va a fallar una y otra vez. Va a fallar. Esto sin contar que va a ser una obediencia vacía, externa, superficial. Porque el ser humano es pecador por naturaleza. Y su naturaleza desea ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué el hombre carnal no peca más? ¿Sabe por qué? Porque le tiene miedo a las consecuencias. Solo por eso. No porque intenta vivir guardando los mandamientos del Señor. El hombre caído y pecador, ¿sabe por qué no mata? Porque tiene miedo de ir preso. Pero muchas veces ganas no le falta. Es más, con un poco de alcohol encima, desata a la bestia que lleva adentro y terminan con peleas a muerte. Eso muestra la naturaleza de lo que estamos hechos. ¿Saben por qué no adultera? No porque desea serle fiel a su esposa. No porque tiene miedo a la ley de Dios. Porque tiene miedo a ser descubierto. Solo por eso. Pero si pudiera, lo haría con todo el gozo del mundo. Si se le diera rienda suelta al hombre pecador, hermano, sería el más despiadado homicida, borracho, adúltero, ladrón, lo que usted quiera. Porque esa es nuestra naturaleza. Y su obediencia está simplemente reprimida por las consecuencias que pueden llegar a tener sus actos. Solo por eso. Por eso él no hace todo lo que le gusta. Si obedece parcialmente, lo hace por temor al castigo, no por amor. Por eso el hombre pecador no puede guardar los mandamientos de Dios sin amar a su Salvador. No puede. Por eso es el condicionante. Si me aman, el que me ama, se repite una y otra vez en este texto. Es la raíz. Es la médula, es el motor que mueve a esa obediencia. ¿Sabes quiénes intentaron guardar los mandamientos sin amor? El pueblo de Israel, los judíos. Ellos habían construido, hermanos, todo un ecosistema sobre los mandamientos del Señor, incluso añadiendo mandatos que tenían que guardar para el Señor que el Señor nunca ordenó. Nunca ordenó. Lo impusieron como una regla incrementable y muchos judíos intentaban cumplirlos a rescatabla, pero era una obediencia ciega, una obediencia vacía, una obediencia ritualista, sin amor. Ellos obedecían todas las ceremonias, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todos los días de fiesta, guardaban los días de reposo, pero solo lo hacían por cumplir, no lo hacían por amor. Se hace lo que hay que hacer porque el Señor lo mandó. Y si el Señor no lo mandó, la tradición lo manda y yo obedezco. Ahora, si le gusta al Señor como yo obedezco, bueno, eso ya no me importa. Yo obedezco y punto. Yo cumplo y punto. ¿Hay que matar un becerro en el altar? Bien, perfecto. ¿Cuánto sale un becerro? Compro y hago. Y mañana puedo volver a pecar sin culpa. Yo obedezco como un ritual, sin arrepentimiento, sin vergüenza por mis pecados. Eso estaba pasando. Eso no es guardar los mandamientos por amor, hermanos. Siempre pongo de ejemplo a ese hijo al que los padres le mandan a hacer algo. Y el niño hace, obedece, pero porque no tiene opción. Tiene que obedecer. Pero si pudiera, no obedecería. En su corazón está el deseo de no obedecer. Lo hace por obligación. Obedece por obligación, no por amor. O díganme que en su casa ustedes tienen un hijo que le mandan lavar los cubiertos y dice, sí, yo disfruto de lavar los cubiertos. Lavar la ropa, sí, papá, qué gusto. No hay caso. Se hace porque se tiene que hacer. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. ¿Sabe? Cuando Jesús encarnó en la tierra,
toda la religión, todo el aparato religioso era un conjunto de ritos, de procesos mecánicos, donde el corazón y donde la mente no estaban involucrados. Ellos simplemente cumplían, pero no había amor hacia el Señor para guardar estos mandamientos, hermanos. No había amor. Y esto no es algo que ocurrió en aquel tiempo, hace 2000 y pico de años, en aquella tierra, en Judea. No, hermanos. Eso sigue. Hoy en las iglesias. Hay muchos que dicen venir a este recinto para adorar al Señor, pero lo hacen simplemente por cumplir, no por amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Y se puede hacer lo contrario entonces? ¿Se puede amar sin guardar los mandamientos? Esta es la segunda pregunta de esta mañana. ¿Se puede hacer lo contrario? ¿Se puede amar sin guardar los mandamientos? Y acá la respuesta en corto también es no. No se puede. Porque vimos que no se puede guardar los mandamientos sin amar, pero tampoco se puede amar sin guardar los mandamientos. Y esto es parte de una contradicción natural. Cuando uno ama, trata de satisfacer los gustos, las peticiones, los deseos del ser amado. Y si Jesús en su palabra dice, estos son mis mandamientos, y vos los amás, vas a tener por deseo ardiente obedecerlos. Es una respuesta natural. Y ojo, un mandamiento no es una petición. Un mandamiento no es un deseo, no es un anhelo, no es una sugerencia. No. Es un mandato, es una orden. ¿De quién? De tu Señor y Salvador. De tu Señor y Salvador. Y cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, nosotros estamos usando el término relacionado al amo y al siervo, al esclavo. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, un amo que pagaba con la muerte. Ahora somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo, un amo amoroso que da vida, que da vida. Entonces sus mandatos, sus órdenes, hermanos, no son condicionales. No es si me parece bien, obedezco. No es si me gusta lo que me manda hacer, obedezco. No es si tengo ganas, obedezco. No, hermanos, es una orden y una orden debe ser cumplida porque Él es nuestro Señor. Y ese mandato debe ser cumplido no simplemente por obediencia como vimos, tiene que ser por amor. Si ese amor está presente, entonces guardarás sus mandamientos. Esa debe ser la respuesta natural del que ama a su Salvador. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que aman, pero viven pecando? ¿Qué pasa con aquellos que viven en pecado, que se deleitan en el pecado? No que tropezaron ocasionalmente con el pecado, no, se deleitan en el pecado. Y dicen amar a Dios, dicen amar a Jesús. Y dicen, no importa si vivo en pecado, porque Jesús me ama, Él me conoce y sabe que yo le amo. El que me juzga es Dios, no vos. Solo Dios puede juzgarme. Hermosa frase de internet. Y sí, solo Dios puede juzgarte y de eso se trata. Dios te está juzgando. Si lo amás, guardás sus mandamientos. Si no, no lo amás. Si no guardás sus mandamientos, no lo amás. Tus acciones hablan mejor que tus palabras. Tus acciones hablan de lo que realmente tenés en tu corazón, de lo que realmente estás amando. Y si vivís en pecado, te dedicas en el pecado, entonces no estás amando al Señor, estás amando a tu carne, estás dándole el gusto a tus placeres, estás dándole el gusto a tu perversión. El Señor no está ahí. No se puede guardar los mandamientos sin amar y no se puede amar sin guardar los mandamientos. Porque si lo amás, hermanos,
No va a haber nada más precioso, nada más sublime, nada más misericordioso que Jesús. Y eso te tiene que llevar a un deseo enorme, gigante, de guardar su palabra, sus mandamientos, porque vos sabés que Él está en vos y vos en Él. Vos en Él. Entonces, ¿obedezco para que Jesús me ame? Y esta es la tercera pregunta de esta mañana. ¿Obedezco para que Jesús me ame? Tampoco es no. No. Este condicionante no es un requisito, es un resultado. Fíjense que el texto no dice, guarden mis mandamientos para que yo los ame. Dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Es el resultado del amor. Es el resultado del amor. Es que Él ya nos amó cuando nos llamó. La obediencia, hermanos, no es la causa del amor de Dios, sino las consecuencias de haber sido amados primero. La obediencia, hermanos, no está fundamentada en esa aceptación, sino que es un fruto de nuestra unión con Cristo. Si tuviéramos que obedecer para que Él nos amara, la salvación ya no iba a ser por gracia, iba a ser por méritos. Iba a pasar a ser una salvación por obras. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó primero. Cristo nos amó primero. El si me aman establece que el amor, hermanos, es el motor. La obediencia es el lenguaje en el que se expresa ese amor. Ese amor que ya fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es como cuando decimos si hay fuego, hay humo. El humo no es la causa del fuego. El fuego produce el humo. Es la consecuencia de haber sido amados. Vieron que en el versículo 21 y 23, Jesús dice que quien guarda su palabra será amado y Él se manifestará a él. Acá Jesús no está hablando de ganarse el derecho de ser hijos, sino de esa comunión íntima. Un padre ama a su hijo incondicionalmente, pero el hijo disfruta más de la presencia, de la sonrisa, de la aprobación, de la bendición del padre cuando camina en obediencia. La obediencia no te hace más hijo, pero sí te permite experimentar de ese gozo, de esa relación más íntima, sin estorbos. No obedezco para ser amado. Obedezco porque soy amado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es un fruto evidente, hermanos, de ese amor. De ese amor de aquel que se entregó por nosotros. De aquel que murió por nosotros en aquella cruz. Murió por los suyos. Y digo los suyos porque Jesús no murió por todo. Murió por su pueblo. Murió por sus hijos. Murió por los dados del Padre. Por eso, la promesa del Espíritu Santo no es para todos los seres humanos. Es para los escogidos del Padre. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. El mundo no le conoce, no lo puede recibir. Y no es que no lo puede recibir por falta de voluntad, sino por falta de capacidad. Por falta de capacidad, el mundo, hermanos, la humanidad en su estado caído y apartado de Dios, opera exclusivamente por los sentidos físicos, por la lógica natural. Y como el espíritu es invisible y su obra es interna, el mundo ignora esto por completo. Pablo dice en 1 Corintios 2:14,
Está muy ligado a este concepto, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. No las puede entender, dice. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. El mundo no puede decidir recibir el Espíritu Santo porque está espiritualmente muerto. Muerto. Para recibirlo, primero tiene que haber una obra de regeneración en el ser humano caído. Y esa regeneración ya estaba en marcha con los discípulos de Jesús. Fíjense, pero vosotros sí le conocéis, y escuche esto, mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Se dan cuenta de que los discípulos ya tenían cierta experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba operando a través de Jesús con ellos, porque mora con vosotros. Pero tras la ascensión de Cristo, esta relación va a pasar a ser interna, permanente, en ellos y estará en vosotros. Pero el mundo, hermanos, queda excluido de ambas experiencias. ¿Por qué? Porque rechaza a la fuente de esta experiencia, a Jesús mismo. Rechaza a Jesús. Ahora, esto hace mucho más sublime este pasaje. Mucho más sublime este pasaje. Porque queda en claro que esta obediencia a los mandamientos del Señor es la evidencia del amor, dijimos, ¿verdad? Y el amor hacia los mandatos del Señor vienen de un corazón regenerado. Y ese corazón regenerado viene nuevamente de Dios. Entonces no hay mérito alguno en los llamados a salvación. Es Dios el que llama, es Dios quien regenera. Es Dios siempre. ¿Por qué el mundo es incapaz de recibir y conocer el Espíritu Santo, pero vos podés? ¿Por qué? ¿Por qué vos y no otro? ¿Sos más bueno que los demás? ¿Es acaso que aquellos discípulos en aquel aposento alto eran más buenos que el resto de los hombres de entonces? No, hermanos. Esos 11 discípulos en aquel aposento alto eran tan pecadores y tan débiles como nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que regenera, cambia, transforma la esencia del hombre caído en un hombre salvo, en una nueva criatura. Y ese hombre salvo ya no odia los mandamientos del Señor, sino que los ama. Y como los ama, los guarda. ¿Saben? Llegamos hasta este punto, casi al final de nuestro sermón, pero nunca nos detuvimos a meditar cuáles son los mandamientos que debemos guardar si amamos a nuestro Señor. ¿Cuáles son esos mandamientos? El apóstol Pablo lo resume de una manera muy sintética y muy práctica en un solo versículo. En su primera epístola universal, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan 3, 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Este es el mandamiento, que creamos en Jesús. ¿Qué tenemos que creer de Jesús? Que vino del Padre, que está en el Padre, que venció a la muerte, que resucitó, que pagó por nuestros pecados y que solo en Él, hermanos, nosotros hoy tenemos salvación y que se sentó a la diestra del Señor para reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. En resumen, que en el nombre de Jesús nosotros tenemos salvación. Eso tenemos que creer de Jesús. El mandamiento es creer en Jesucristo, amar su obra, y ese amor ahora debe ser reflejado en nuestros hermanos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 13 Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado? Como yo os he amado. Esa es la marca distintiva del creyente, dice la palabra. Esa es la marca que el mundo va a ver y va a reconocer a los cristianos por ese amor. Por ese amor.
Y eso lo tiene que llevar a desear ese amor o a rechazar con todas sus fuerzas ese amor. Dos caminos. Dos caminos. Hermanos, a la luz de todo este santo consejo de la palabra del Señor, nosotros tenemos que meditar en varias cosas. Primero, considero que debemos hacernos un examen del corazón. Examinemos nuestro corazón. No te preguntes simplemente, ¿estoy pecando? No te preguntes solo eso. Pregúntate, ¿por qué deseo obedecer? Eso tenés que preguntarte. Si tu obediencia nace del miedo o del temor al castigo o del deseo de querer impresionar a los demás, déjame decirte que te estás comportando como un esclavo y no como un hijo. La verdadera marca de cristiano, según el versículo 15, hermanos, no es solo hacer lo que Dios manda, sino amar lo que Dios manda. Amar lo que Dios manda. Examina tu corazón. Examina tu corazón en esta mañana. Si no hubiera unas consecuencias sociales por tu pecado, ¿seguirías queriendo guardar la palabra de Cristo de manera pura en vos? ¿Querrías hacerlo? Si no es así, hoy es tiempo para cambiar. Si no es así, hay un llamado al arrepentimiento de parte del Señor. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado para venir a sus pies. Si el Espíritu Santo hoy está conmoviendo tus pensamientos, es porque hay un llamado. Es hora de acercarse al camino, la verdad y la vida. Es hora de acercarse a Jesucristo. Es hora. Quien también prometió que no nos iba a dejar solos y que no iba a echar afuera a los que le buscan. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Hay promesas seguras para vos. Pero se necesita de un corazón arrepentido. Pero este pasaje no es solamente para aquellos que están viniendo hoy a Jesús. Este pasaje también es para aquellos que ya llevan muchos años en los bancos de la iglesia. Décadas sentándose y escuchando mensajes como estos. Hermanos que hace muchos años dieron por sentado que Cristo hizo morada en vos. Que el Espíritu Santo está en tu corazón. Pero ese conocimiento se volvió una rutina. Ese conocimiento ya no te conmueve, ya no te asombra. Sí, yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Pero es una declaración fría, una declaración distante. Es como tener un florero en una repisa. Está ahí, es un decorado, es un adorno. Pero no provoca nada. Y esto lleva muchas veces a los creyentes a vivir como si fuera que están solos en las luchas, cargando con sus debilidades en sus propias fuerzas. Y no estás solo. El Espíritu Santo, el otro consolador, el Ayos Paracleto, que es en la misma esencia de Dios, mora en vos. Mora en vos. ¿Entendés que Dios está morando en vos? Que ese Dios majestuoso, eterno, creador del universo, ha decidido rescatarte, salvarte, sacarte de la inmundicia del pecado, llevarte de condenación a salvación. Y ese Dios está en vos. Ese Dios está en vos. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay una conexión, hay una unión perfecta y permanente. Nosotros estamos unidos a Cristo y al Padre por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuándo dejó de maravillarnos esto, hermanos? ¿Cuándo? Pero por sobre todo, ¿cuándo dejó de ser nuestra confianza? ¿Cuándo dejó de ser ese pilar al cual nosotros nos abrazamos en el momento de la lucha? No estás solo. En tu lucha no estás solo.
vosotros en mí y yo en vosotros. En tus momentos de mayor debilidad, de mayor duda, recordá que no dependés de sentir a Dios, sino de creer en esa promesa firme de su presencia en vos. El Espíritu está ahí para recordarte las palabras de Jesús cuando tu mente se llene de ruido, cuando no sabes a dónde correr y el Espíritu Santo te dice corre a Cristo, reposá en Cristo, reposá en Él. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él va a traer a tu mente su palabra. Él va a traer a tu mente su palabra. En Él tenés seguridad, pero también tenés que tener confianza. Confianza en que Él está contigo siempre, no importa lo que pase, no importa lo que hayas hecho. Él está ahí para llamar al arrepentido, al adolorido, al cansado. Siempre está ahí, siempre. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Para siempre, no una hora, no una semana, no un año. Si vino a ser morada en vos, es para siempre. Esa es una seguridad. El majestuoso Dios en vos, para siempre. Para siempre. Eso es confianza, eso es seguridad y eso es misericordia. Eso es misericordia. Y esta palabra misericordia me lleva al último punto en el que quiero que meditemos hoy. No quiero cerrar este sermón sin recordarles esto, hermanos. Jesús fue muy claro y tajante. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Al ver que el mundo no le puede recibir, al ver que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, nosotros tenemos que caer de rodillas, humillados delante del Señor, hermanos. Si hoy entendés la palabra y hoy sentís el arrepentimiento por tus pecados y amás a Cristo, es porque Él te ha llamado. No es porque vos sos más inteligente, sos más sensible que tu vecino, que tu amigo, que no ha decidido venir a los pies de Cristo. Es porque el Padre en su soberana gracia envió al Espíritu Santo a regenerar tu corazón. Eso es misericordia. No hay mérito en nosotros, hermanos. Ni uno. Vos no sos mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios que hoy nosotros podemos mirar confiados y con esperanza de que hemos salido de condenación a vida eterna. No hay mérito. Y que nosotros, y esto es lo más importante, hoy en Cristo podemos esperar aquel día glorioso en el que vamos a poder disfrutar de esa plenitud, de ese día majestuoso, con aquel que te llamó una vez y te dijo, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. A Él sea la gloria por siempre. Pongámonos en pie. Padre, qué grande es tu misericordia, Señor. Qué grande es tu amor, Señor. Que no solo hiciste esta obra majestuosa para que nosotros hallemos salvación, sino que te apiadaste de nosotros cuando nosotros éramos indignos, pecadores, viles, malvados, Señor. Enviaste al Espíritu Santo, nos regeneraste, Señor, aún en contra de nuestros deseos. Tú nos trajiste, nos arrastraste de condenación a salvación, de la inmundicia del pecado a la salvación.
Que hoy nosotros salgamos, Señor, recordando ese amor y deseando esa obediencia perfecta en ti, Señor. Buscar esa obediencia. Confiados en que sabemos que vamos a fallar, Padre, pero que en ti siempre vamos a hallar perdón, Señor, cuando venimos con un corazón arrepentido y un corazón humillado, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia.